Muy bien, hoy vamos a mirar el final de la guerra civil. Para los que no recuerdan, tal vez, no sé, se les ha olvidado un poco, se les fue la onda. Me dice, no, ya no me dijo nada. Vamos a repasar un poco. Recuerden que esta guerra, la guerra civil, fue causada por el hecho de que los estados del sur tenían esclavos y los del norte no, y básicamente no pudieron resolver esa diferencia, y esto llevó a una guerra entre el norte del país, llamada la Unión, y la Confederación en el sur. Recuerden que el sur decidió separarse y hacer su propio país, conocido como la Confederación. Aquí está la pregunta esencial para hoy. ¿Cuáles fueron los eventos más importantes de la segunda parte de la guerra civil? Ahora, aunque esta guerra fue una guerra muy sangrienta y muy apasionante, habían personas que no quisieron pelear en esta guerra. Incluso había un requisito del ejército que requería que los soldados en los ejércitos tendrían que tener por lo menos 4 dientes del frente para poder ser parte del ejército. La razón es, la pólvora que usaban para sus pistolas venían en básicamente equipajes que requerían de que ellos pudieran abrir esta bolsita para poder agarrar esa pólvora. Entonces algunas personas a propósito lo que hicieron fue, se sacaron sus dientes a propósito, se los quebraron esos dientes para que no pudieran ser parte del ejército y no tener que pelear en la guerra civil. Vamos a empezar con el año 1863. En ese año sucedió algo muy importante para la historia de Estados Unidos. Sucedió un evento muy importante llamado la Proclamación de Emancipación. Básicamente fue una declaración de Abraham Lincoln que liberó a los esclavos, pero solamente los esclavos de la Confederación, que no hace mucho sentido, porque recuerden, en este momento la Confederación era su propio país. Entonces legalmente Abraham Lincoln en sí no tenía ese poder de quitarle los esclavos a otro país. Y lo más interesante es el hecho de que Abraham Lincoln pudo haber liberado a los esclavos que vivían en la Unión, pero no lo hizo. Recuerden, hubo unos estados que tenían esclavos que decidieron quedarse en la Unión. Lincoln hubiera podido liberar a los esclavos de la Unión, pero no lo hizo. La razón es obvia. Obviamente él sabía que si él liberaba a los esclavos de esos estados, ellos probablemente se iban a querer salir de la Unión y irse de parte de la Confederación. Ahora, cuando la Confederación escucha de esta proclamación de Abraham Lincoln, la Confederación, ¿qué hizo? Dijo, peleamos una guerra por el hecho de la esclavitud, porque nosotros queremos quedarnos con esclavos, y ahora tú ya lo acabas de hacer ilegal. Aquí están todos los esclavos. Entonces, obviamente, la Confederación no liberó a sus esclavos. Shut up, no, oh my God. Pero esta proclamación todavía tuvo algo positivo. Y eso fue que esto ahora trajo una nueva motivación para los soldados de la Unión y para la causa de la Unión. Terminar con la esclavitud ahora fue el enfoque de esta guerra finalmente. Ahora era muy obvio que el final de la guerra, si la Unión ganaba, iba a ser eliminación de la esclavitud. Es como, por ejemplo, si yo les dijera, de aquí en adelante les voy a dar dinero si ustedes hacen su trabajo. Ahora, probablemente la gran mayoría de ustedes van ahora a tener más motivación para trabajar y para completar esas asignaturas. ¿Verdad? Lo mismo sucedió con la Unión. Ahora tenía nueva motivación para pelear. Ahora todo lleva aquí a una batalla más muy importante llamada la batalla de Gettysburg. Gettysburg, y esta batalla empezó por zapatos, créanlo o no.
fue una pelea que básicamente empezó porque la Confederación, los soldados de la Confederación necesitaban zapatos. Recuerdan, el norte tenía una industria enorme, tenían muchas fábricas, pero la Confederación no. Ellos no tenían muchas fábricas como el norte, entonces ellos necesitaban más suministros como zapatos. Entonces lo que hicieron fue un error muy grande, fue invadir al norte. Recuerden, el sur, su meta de la guerra era tratar de mantener una posición defensiva. Pero ellos invadieron al norte, invadieron a la Unión, y como vamos a mirar fue bastante devastador. Incluso durante esta batalla hubo un hombre que pensaron que ya estaba muerto, entonces lo arrojaron a donde estaban muchos muertos, y duró allí por días este hombre. Aunque él no estaba muerto, él estaba herido, y lo aventaron donde estaban un puño de soldados muertos. Días después van allí y lo descubren que estaba vivo, pero cuando ya lo descubren, él estaba muy afectado mentalmente y también físicamente, y días después murió, y tenían muchos problemas mentales y físicos por el hecho de ese trauma de estar ahí al lado de cuerpos humanos muertos por días. So, imagínense lo feo que fue eso, estar ahí por días entre todos estos muertos. Durante esta batalla murieron 3,000 caballos, y lo que hicieron después de la batalla fue básicamente arrojarlos a un fuego a estos 3,000 caballos, y fueron tantos caballos muertos que el olor de ese pueblo básicamente enfermó a muchísima gente por el olor de todos estos caballos muertos. Al final de esta batalla, la Unión gana, una batalla muy sangrienta, la más sangrienta en toda la historia de Estados Unidos. Ahora, después de esta batalla, Lincoln da probablemente uno de los mejores discursos en toda la historia de Estados Unidos, llamada el discurso de Gettysburg. Este discurso fue dado básicamente en un cementerio donde habían puesto los cuerpos que fallecieron durante la batalla de Gettysburg. Y en este discurso, Abraham Lincoln básicamente estableció la libertad como la causa principal de los Estados Unidos. Que ahora nuestro país va a simbolizar esta libertad para la gente. Como dice, este gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este es este concepto, que este país es dedicado a la libertad de la gente que vive aquí. Entonces ahora era bastante obvio que la esclavitud era algo que no podía básicamente sobrevivir en un país donde la causa es la libertad. Ahora llegamos al año 1864, donde tenemos un movimiento bastante dramático llamado la Marcha de Sherman. La Marcha de Sherman era básicamente un nuevo tipo de estrategia en guerra, llamado guerra total, donde no nomás era matar a otros soldados de tu oposición, sino destruir por completo la economía de la Confederación. Era ir y quemar a granjas, era ir y destruir las vías del tren. De esa manera, no nomás los soldados de la Confederación sufrieran, pero también la gente misma. Básicamente ahorcar a la Confederación a que se dieran por vencidos. Fue algo completamente devastador para la Confederación. Imagínense que estás jugando un partido de fútbol y estás perdiendo por 10 goles, y aparte de eso, sufres una herida muy grande a todos tus mejores jugadores. Sería algo completamente devastador, ¿verdad? Porque no nomás estás perdiendo este partido, también tus mejores jugadores son lastimados. Tu futuro también va a ser más incierto. Ya sabemos que obviamente, ¿verdad?, algunos exageran, algunos jugadores, y como Neymar, por ejemplo, que tal vez exagera de vez en cuando.
Toda la guerra fue algo muy estresante para Abraham Lincoln. Para él, en esos 8 años que él vivió como presidente, como pueden mirar aquí, él envejeció bastante. Incluso le pasa esto a muchos presidentes, pero pueden mirar ahí el efecto que tuvo esta guerra con nuestro presidente Abraham Lincoln. Aquí pueden mirar a Barack Obama, que también envejeció bastante. Aquí está, él fue el que fue presidente antes de él, George W. Bush. También miren su pelo, cómo cambió. Pero vamos a ver cómo le va a Trump, que parece casi igualito, ¿verdad? Tal vez no se estresa mucho él, o no sé, pero se ve bastante igual. So, después de 4 años largos de guerra, durante la guerra civil, después de hermano pelear en contra de hermano, después de más de 600,000 personas muertas, todo lleva a esto, todo lleva a este final, a una casa bastante humilde, donde se van a reunir los líderes de la Unión, donde se va a reunir Robert E. Lee, el general, el líder del ejército del sur, con Ulysses S. Grant, el líder del ejército de la Unión, para básicamente formalizar la rendición del sur. Incluso el presidente de la Confederación, Jefferson Davis, quería seguir peleando, quería seguir esta pelea, quería seguir esta guerra, pero finalmente fue capturado también. Y básicamente con esta rendición tenemos el fin de la guerra civil. Pero aquí está una pregunta muy importante. ¿Cómo iban a sanar esta división que existía en el país? Como vamos a mirar, fue un proceso bastante largo y bastante feo. Pero por ahora, gracias por mirar este video y nos vemos para la próxima.